Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Sergio María Rodríguez Álvarez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Vigo, adscrito al Departamento de Ciencia Política y Sociología de esta universidad, y vengo a hablarles de un tema que me resulta especialmente interesante, tanto por mi campo de especialización como por pertenecer al Departamento de Ciencia Política, y es el tema que versa sobre la innovación docente y el desarrollo de competencias en el plano de la historia del pensamiento político y la teoría política dentro de los planes de estudio de los grados de Ciencias Sociales y muy particularmente dentro de los planes de estudio de las facultades de Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Ciencia de la Administración y la Gestión Pública o otros grados de Ciencias Sociales donde los investigadores y docentes en el plano de la ciencia política, pues tenemos docencia adscrita y tenemos representación en los planes de estudio. Es indudable que vivimos un tiempo de cambios profundos en un entorno atravesado por la digitalización, la hiperconectividad y los desafíos globales. La enseñanza de la teoría política y la historia del pensamiento político. Es cierto que estas áreas de especialización han ido perdiendo peso dentro de la disciplina, no han podido mantenerse de alguna manera estáticas, pero aún así, dentro de muchos planes de estudio se sigue enseñando mientras la ciencia política avanza, el estudio del comportamiento electoral avanza, el estudio de la psicología política avanza, el estudio de la comunicación política avanza, el estudio de la teoría política se ha mantenido más o menos estático en líneas generales. La propuesta que yo vengo a hacerles parte de una concepción firme. El aula del siglo XXI debe de combinar lo mejor de la tradición humanística, el conocimiento profundo del pensamiento político clásico y de las teorías políticas que han vertebrado la sociedad a lo largo de la historia, con las herramientas más potentes de la tecnología actual, especialmente la inteligencia artificial, si queremos que los estudios de historia política, en sentido amplio, y los estudios de teoría política o filosofía política sigan teniendo una presencia destacada y una gran utilidad dentro de los planes de estudio, como quien les habla lo piensa profundamente. Hoy voy a presentar un modelo pedagógico integrador e innovador para articular tres pilares. Herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis político y teórico, en primer lugar. En segundo lugar, un enfoque interdisciplinar anclado en las disciplinas de corte humanista o humanístico. Y en tercer lugar, una metodología activa y de evaluación formativa orientada al desarrollo de competencias por parte del alumno, del estudiante. El objeto es formar estudiantes no solo informados, sino estudiantes y alumnos críticos, éticos y capaces de comprender y transformar la realidad en la que viven por medio de sus ámbitos de conocimiento. Por lo tanto, mi análisis sirva no solo para un enfoque pensado en las facultades de ciencia política o de ciencia de la administración, sino también para las facultades de trabajo social, las facultades de ciencias económicas, las facultades de relaciones internacionales, otros campos del saber y del conocimiento vinculado a ese gran bloque de conocimiento que damos en llamar ciencias políticas en plural. La inteligencia artificial, quien les habla, piensa que puede ser una aliada para el estudio comparado en el plano de la teoría política. En mi experiencia docente, que bien si breve ha sido intensa durante este curso, la inteligencia artificial ya está transformando los modos de investigar, evidentemente, en otras disciplinas, pero no en la nuestra. En el caso de la teoría política, rama en la que he venido especializándome, o la historia del pensamiento político, también complementaria a la teoría política, el uso de las herramientas de inteligencia artificial puede ser especialmente nutritivo desde una perspectiva intelectual. Plataformas como Voyant Talks, Atlas T, IBM Watson o incluso algunas más sencillas como ChatGPT permiten a los estudiantes procesar grandes volúmenes de textos clásicos y contemporáneos, visualizar patrones discursivos,
analizar temas dominantes y, por supuesto, establecer relaciones conceptuales de una manera más ágil de lo que podrían hacer si ellos abordaran directamente estos textos. Sumado esto a la flagrante crisis que la lectura padece, o la lectura clásica aparece dentro de las metodologías docentes en las facultades de Ciencias Sociales, pienso que puede ser una herramienta de enorme valor. Además, estas herramientas de inteligencia artificial anteriormente citadas, como IBM Watson o Goyan Talks, nos ayudarán también, o el aplicativo especializado de ChatGPT para el análisis político, nos pueden ayudar para que los alumnos se introduzcan en la comparación de autores, corrientes, contextos o movimientos políticos y sociales de una manera dinámica. Pondré un ejemplo. Un grupo de estudiantes podría analizar los discursos de Hobbes y Rousseau con herramientas de análisis semánticos y contribuir a construir en su mente mapas argumentales, conceptuales, comparativos, por ejemplo, sobre el contrato social. Y comparar el pensamiento, por ejemplo, de Hobbes y Rousseau, y estos temas vinculados al contractualismo social, con otras corrientes de pensamiento. Pensemos, por ejemplo, en el pensamiento de Locke o de Tocqueville, por ejemplo. De esta manera, se podía integrar el estudio comparado en el plano de la teoría política, siendo agilizado de una manera enormemente efectiva. Por ejemplo, en mis propias aulas hemos utilizado esta metodología para hacer un estudio comparativo por medio de mapas conceptuales entre el concepto de soberanía sostenido por Maquiavelo, Hobbes y Hegel. Como señala Niall Ferguson, la historia del pensamiento político no debe limitarse a las bibliotecas. Hoy puede habitar también los algoritmos. Pero esto requiere algo más que el acceso a lo tecnológico. Requiere el criterio pedagógico del docente a la hora de enseñarles a los alumnos cuáles pueden ser las posibilidades para sistematizar. Creo que la principal funcionalidad que puede tener hoy la inteligencia artificial en el estudio comparado de la teoría política es la sistematización de los conocimientos en el campo de la teoría política. Además, reivindicar las humanidades desde la perspectiva del contexto, la profundidad y el sentido que le aportan a los estudios políticos, reside en el entusiasmo, evidentemente, por aquello o por aquel conocimiento que simplemente no puede ser contextualizable desde una perspectiva cuantificable o numérica, matemática. Por lo tanto, sería introducir una perspectiva dentro de las clases y los seminarios, sobre todo los seminarios de carácter más interactivo, no inmediata, no cuantitativa, no enfocada a la explicación de la circunstancia, sino del sistema político en su conjunto o de los sistemas de pensamiento. Muchas facultades en el mundo están reduciendo el espacio de las disciplinas de carácter humanístico dentro de los estudios politológicos. Materias como la historia del pensamiento político o las teorías políticas son, digamos, espacios de conocimiento en crisis dentro de estas facultades. Las humanidades, podemos concluir, o quien les habla cree profundamente, no deben de ser un adorno para el estudio de las ciencias sociales. E incluso, quien les habla también encuentra un tanto hipócrita la división entre el campo de las ciencias sociales y humanísticas, pues no deja de ser la ciencia social en su conjunto o las ciencias sociales por separado una rama más del conocimiento humanístico impregnada de una retórica, eso sí, científica. Las humanidades y las ciencias sociales, por lo tanto, no pueden ser un adorno, no solamente lo digo y lo afirmo enfocado a los planes de estudio, sino que también quien les habla cree profundamente que no pueden ser un adorno dentro de la sociedad. Los futuros profesionales, en los más distintos ámbitos, corren el riesgo de tecnocratizar la política, vaciándola de ética, profundidad y una comprensión omnicomprensiva de la propia historia política precedente. Como advierte Martha Nussbaum, un ciudadano formado, sin humanidades, es más fácil de manipular y menos capaz de construir la empatía. El legado de pensadores como Aristóteles, Locke, Hannah Arendt, Fanon, no puede ser reemplazado por ninguna base de datos. Autores como Raymond Aron, hoy no citado, por ejemplo, en las facultades de Relaciones Internacionales o en las facultades de Ciencia Política, debería de volver a ocupar una posición central. Pero no lo dejemos solamente en estos autores, pensemos en otros más clásicos que se estudian
como autores poco relevantes o simplemente se estudian dentro de las materias que aportan rudimento al investigador o fundamentos, pero no en las materias axiales de los grados. Autores como Max Weber, por ejemplo, o los grandes pensadores del ámbito de la sociología. Pensemos en el propio Ferdinand Tönnies, pensemos, por ejemplo, en los grandes sociólogos de la tradición europea, como Bauman, por ejemplo, o pensemos incluso en Talcott Parsons. Su nombre se conoce, se ve en los planes de estudio, pero no se profundiza en teorías tan trascendentales en el campo politológico y sociológico como el idealismo o el estructural funcionalismo. Es decir, la falta de conocimiento teórico dentro de las facultades de ciencia política es algo que se debe de corregir, y pienso que la inteligencia artificial puede aportar una herramienta de enorme valor para el estudio comparado de la teoría política y el pensamiento político. Evidentemente, quien les habla les propone una formación interdisciplinar que combine la teoría política, la filosofía, la historia, la retórica, el análisis textual, para que los estudiantes no solo manejen conceptos, sino que sean capaces de elaborar los suyos propios y de comprender sus raíces, implicaciones y consecuencias. La innovación metodológica debe de ser un pilar en este modelo. Las aulas deben de convertirse en espacios de experiencia intelectual, donde los estudiantes sean protagonistas de los procesos de aprendizaje. Se me ocurren algunos ejemplos. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. Proponer dilemas al alumno, dilemas políticos, evidentemente, reales o ficticios, que exijan una base teórica para su resolución. O incluso proponerle cuáles podrían ser soluciones propicias para la resolución de problemas desde distintas teorías políticas. Debates estructurados. Comparar posiciones ideológicas históricas o argumentos actuales con esas posiciones históricas. Para esto la inteligencia artificial puede ser una herramienta de sumo valor. Simulaciones, proyectos de análisis con inteligencia artificial, por ejemplo, usar el análisis de los sentimientos en discursos electorales comparado con ideas clásicas o con campañas electorales precedentes, y todo ello debe de estar acompañado de una evaluación continua, pero también una autoevaluación por parte del docente. En esa retroalimentación formativa entre el alumno y el docente es donde se desarrolla un crecimiento progresivo de la habilidad analítica, la argumentación y la capacidad de hacer análisis politológicos rigurosos. La enseñanza de la teoría política y de la historia del pensamiento político no puede limitarse a transmitir ideas del pasado. Debe formar ciudadanos que sean capaces de, a partir de esas ideas, inferir el análisis de variables estructurales para la comprensión del sistema político actual. Integrar la inteligencia artificial como una metodología apta y activa en la comprensión de la formación humanística de los científicos sociales es hoy una necesidad para que nuestras disciplinas sigan estando efectivamente actualizadas. Educar, enseñar, es asumir la responsabilidad de un mundo que está siempre a punto de renacer. Y en este sentido, los estudios de ciencia política, los estudios de teoría política, de historia política, tienen la obligación de renacer a este respecto. Es importante, por lo tanto, renovar el compromiso docente en educar y comprender y enseñar al alumno a utilizar las herramientas del hoy para comprender el ayer. Para la elaboración de esta ponencia he consultado La crisis en la educación, de Hannah Arendt, Las políticas de la catástrofe, de Ferguson, ¿Por qué la democracia?, de Nussbaum, y un conjunto de obras que aparecen correctamente referenciadas en la ficha de esta ponencia. Dicho esto, quedo a disposición de sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.